Hola, somos del Colegio Clara Campoamor de la clase de sexto B y el primer grupo hablaremos del aula específica, del autismo, de Sergio, nuestro compañero, y diremos una recomendación. El segundo grupo hablará de nuestro paso por el cole y de científicos y científicas. El tercer grupo hablará del flamenco. El cuarto de cultura digital y robótica. Y el quinto de la Olimpiada, de las Paralimpiadas y el Congreso de Historia. Ahora os paso con mi compañera Paola. Hola, buenos días. Como bien ha dicho mi compañero, yo soy Paola y he estado en el aula específica con la señora Rocío y le he hecho unas preguntas. Antes de nada, para quien no lo sepa, voy a explicar qué es una aula específica. Una aula específica es una aula que permite trabajar de forma individualizada con cada uno de los alumnos que asisten. Esto favorece que estos alumnos puedan desarrollar al máximo sus capacidades que en algunas ocasiones presentan alguna limitación o necesidad. Una de las preguntas que le hice fue qué significaba para ella, es decir, para Rocío, trabajar con ellos, y esto fue lo que me respondió. Significa darle la oportunidad de formar parte de la sociedad de forma activa y acompañarlos a superar todas sus necesidades. Además, le pregunté qué caso había en esa aula específica y me respondió: discapacidad intelectual, motórica, Asperger y autismo. Y por último, lo que le pregunté fue qué necesidades presentan y me respondió: desplazamiento, comunicación, comprensión y atención. Bueno, esto ha sido todo y ahora paso con mis compañeros que os van a hablar del autismo. Buenos días, nosotros somos Álvaro Y Lucía. y os vamos a presentar el autismo. Le hemos preguntado a la profesora del aula específica y nos ha contestado esto. El autismo es la imposibilidad de expresar todas las emociones y sentimientos de forma cotidiana, por eso hay que sumergirse en su mente para interpretar esas emociones. Hay mucha gente que piensa que no saben comunicarse y es un error. Solamente hay que darle los instrumentos que necesitan, por ejemplo, pictogramas. Aparte, hemos buscado más información. El autismo es una alteración neurológica que afecta a diferentes áreas de aprendizaje como son el lenguaje, la comprensión, la atención, la conducta y gestos o comportamientos inadecuados. También te puedes encontrar que en ciertos momentos puede tener una conducta que nosotros no lo vemos bien, como por ejemplo aleteos de manos, gritar, reírse sin sentido o la necesidad de moverse. Las personas con autismo son como tú y yo, pero con unas diferencias. Y ahora os paso con mis compañeros Miguel y Sergio. Hola, buenos días. Como han dicho mis compañeros, me llamo Miguel y voy a hacerle una pregunta a nuestro compañero Sergio del aula específica. Pero no sin antes contar lo que es la inclusión educativa. La inclusión educativa es el enfoque que busca garantizar el derecho a una educación de calidad para todos. Por otro lado, es el esfuerzo de todos de la sociedad para integrar a aquellos que son marginados y segregados por diversas circunstancias. Y ahora, una vez explicado esto, voy a hacerle las preguntas a nuestro compañero Sergio. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? Ninja. De la provincia de... Malga. Vale. ¿Cuántos años has cumplido? No sé. 3. CTD. ¿En qué deporte hacías ese que te gustaba mucho que botas la pelota? El baloncesto. Muy bien. ¿Qué es lo que más te gusta hacer, Sergio? Leer. El puesto. Muy bien, leer. ¿De qué te gusta leer? Del... Memma. Muy bien. Memma. ¿Nos puedes decir algunos animales? Mira. Aquí Sergio ha traído su cuento y nos va a decir algunos animales. ¿Cómo te gusta que te los comes, que están muy ricos? Mis chillones. Muy bien. ¿Y este? Cantina. Muy bien. Vale. Y ahora, ¿cuál es tu comida favorita, Sergio? Los churros. Un churro. Con batí. 2 churros. Y de comer rosada con... Alioli. Muy bien. ¿Te ha gustado estar con nosotros, Sergio? ¿Te gusta el chicho? Sí.
¿Te ha gustado o estás con nosotros, sí o no? Sí, sí. Vale. Y ya por último os voy a hacer una recomendación de un libro. Este libro se llama Rayman. Este libro, basado en hechos reales que más tarde se hizo la película, se trata de un hombre con autismo, pero que su hermana descubrió que tenía la extraordinaria habilidad de memorizar todo lo que lee. Y ahora os dejo pasar con el siguiente grupo que os va a hablar sobre nuestra etapa en el cole. Buenos días, nosotros somos Nathan, Tomás, Miriam y yo que soy Belén. Hoy vamos a hablar de nuestra historia en el cole, ya que es nuestro último año aquí y sobre algunos científicos y científicas que hicieron historia. Miriam, ¿le puedes decir a nuestros oyentes en qué año empezamos el cole? Nosotros llegamos al cole, soy Clara Campamor, con 5 años. Empezamos muy contentos y contentas de entrar en un nuevo cole. Tomás, ¿me puedes decir qué maestro y maestra hemos tenido? Claro que sí, Miriam. En 5 años tuvimos a la señora Paqui y a la señora Lola. Este año empezamos el cole y estábamos muy contentos. En inglés teníamos una mascota que se llamaba Tiger y cada fin de semana se lo llevaba un niño o una niña. En primero y segundo a la señora María José. Que cuando hacíamos juegos y actividades bien nos daba chuches. En tercero y cuarto a la señora Aurora. En verano, cuando hacía mucho calor, nos echaba agua con un spray y nos llamaba lechuga. Y en quinto y sexto tenemos a la señora Gloria, que es la especialista en francés. Por eso, el año pasado hicimos el teatro del Principito y siempre nos dice una frase que es: no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Pero Nathan, ¿estas son las únicas señas que hemos tenido? No, Tomás, no nos podemos olvidar de las señas en práctica que hemos tenido. Ahora tenemos a las señas en prácticas finas. ¿Cuándo llegaron algunos niños y niñas nuevos, Miriam? A nuestro cole llegaron 6 niños y niñas nuevos. En 5 años, Miguel, Lucía, Rosa y Francisco. En tercero, Kevin y en quinto, Nathan. ¿Y qué niños se nos han ido, Nathan? Además de los niños que han llegado nuevos, también se han ido Laura Martínez, Javi, Zoe y Nicolás. Tomás, ¿me puedes decir cómo será nuestro próximo viaje de estudio? El viaje de estudios tendrá lugar en Marbella, los días 13, 14 y 15 de mayo, en un camping donde haremos muchos deportes y tenemos muchas ganas de que sea el día. Como en nuestro cole es la Semana de la Ciencia, no nos podemos despedir sin nombrar a algunos científicos y científicas. Yo os voy a hablar de Rosalind Franklin. Rosalind Ellis Franklin nació en Reino Unido el 25 de julio de 1920 y murió el 16 de abril de 1958 en Londres. Fue una química y cristalógrafa que descubrió el ADN. Marie Curie nació el 7 de noviembre de 1867, Varsovia, Polonia, y fue una científica polaca nacionalizada francesa. Dedicó toda su vida a la ciencia y cuyas investigaciones le valieron 2 premios Nobel. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania. Falleció el 18 de abril de 1955 en Estados Unidos. Fue un científico que desarrolló la teoría más importante que revolucionó el mundo, la teoría de la relatividad. Nicolás Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Croacia y murió el 7 de enero de 1943 en Estados Unidos. Fue el inventor del control teledirigido. Bueno, esto ha sido todo en nuestro grupo y ahora vamos a pasar con el equipo que os va a hablar sobre el flamenco. Hola, buenos días. Somos Laura, José Manuel, Francisco José y yo que me llamo Demir. Y os vamos a hablar del Día del Flamenco. Ahora mi compañera Laura y yo os hablaremos del Día del Flamenco en nuestro colegio. Espero que os guste. En nuestro colegio lo celebramos el día 15 de noviembre, ya que el 16 no pudimos por ser fin de semana. En música lo celebramos haciendo un lapbook de aspectos relacionados como Palos flamencos, bailes típicos, trajes típicos y cantadores y bailadores flamencos. Y en clase hemos investigado sobre qué es, cuándo se celebra, etc. Y hemos elaborado junto a nuestros compañeros del tercer ciclo un trivia sobre el flamenco, que incluía aspectos como quién es, adivina el intruso, test y definición. Estamos deseando estrenarlo y comprobar todo lo que hemos aprendido. Ahora os paso con José Manuel, que os hablará de curiosidades del Día del Flamenco. El flamenco es un baile popular que fue declarado el 16 de noviembre en 2010 en Nairobi por ser muy famoso. Ahora os paso con
Mi compañero Noemí os va a hablar de las cantadoras y cantadores. Como ha dicho mi compañero José Manuel, os voy a hablar de cantadores y cantadoras famosos en el mundo del flamenco. Algunos son Camarón de la Isla, Lola Flores, Diego El Cigala, Niña Pastori, Estrella Morente, Antonio Mayena, Carmen Amaya, entre muchos más. Ahora os paso con Francisco José, que os hablará de bailadores y bailadores flamencos. Hola, os voy a decir nombres de bailadoras del flamenco, como Pepe Palanca, Vicente Escudero, Farruquito o Juan Manuel Fernández, Joaquín Cortés y Paco Labirinto. Ahora mi compañera Laura y yo os vamos a hablar de los palos del flamenco. Los palos del flamenco son cada uno de los estilos de cante de este arte. Existen más de 50 y cada estudio los agrupa de una forma distinta. Ahora os hablaremos sobre los palos por provincia. De Almería, Se encuentran la minera, el taranto o la murciana, entre otros. de Cádiz, Son tientos, tanguillos, soleás, rumbas y seguirilla. de Córdoba, Hay serranas, temporeras, alegría o soleás. en Granada, Los típicos de esta provincia son zambra, roas, lorqueña y granaínas. las de Jaén, Además de las que comparte con otras provincias, las suyas propias son aceitunera, minera, taranta y temporera. en Málaga, Son verdiales, rondeña, jabegota y bandalás. de Sevilla, En Sevilla hay muchas, pero yo voy a decir algunas, como seguirilla, sevillana, soleás, tango, tiento y tonás. Ahora paso con mi compañero José Manuel, que os hablará sobre los instrumentos. Los instrumentos del flamenco, en primer lugar debemos decir la palma y los tacones, que son los que acompañan el ritmo. Luego están la voz, las castañuelas, la guitarra española y el cajón flamenco. Esto ha sido todo sobre el mundo del flamenco. Ahora os paso con mis compañeros. Buenos días, señoras y señores. Hoy os vamos a hablar sobre nuestra nueva asignatura, Cultura y Práctica Digital. Seguro que algunos preguntaréis qué es. Pues la cultura y práctica digital es una asignatura en la que los niños y niñas trabajan con aspectos relacionados con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es una asignatura muy chula y todos los niños y niñas les gusta mucho. En nuestra clase hemos realizado una encuesta para saber qué nos gustaría hacer en cultura digital. Se nos han ocurrido muchas ideas, pero la más votada ha sido crear y jugar nuestros propios juegos en informática. Entre otras ideas se encuentran usar los dispositivos que tenemos, hacer actividades electrónicas, crear robots, jugar aplicaciones en los dispositivos, etc. Hola, yo soy José Antonio y yo os voy a hablar del plan de escuela TIC 2.0. Dentro de este plan se daba un ordenador portátil como material escolar y que se empezaba a usar desde quinto de primaria. La Junta le daba ordenadores a los niños de Andalucía. Tenían que traerlo cada día y cuando acababa el día los niños se lo llevaban a casa y al siguiente día lo llevaban al cole. Lo aprobaron el 1 de enero de 2009 y acabó antes de que hiciéramos el cole, por lo que no pudimos usar este plan de escuela. Hola, soy Oliver y hoy os hablaré sobre los robots programables y su evolución. La evolución de los robots. En 1948, George Devol planteó crear la primera máquina flexible, adaptable al entorno y de fácil manejo. El primer robot se llamó Electro. Perfeccionando en 1980 el fuerte impulso de la investigación sobre informática en la que colaboraron universidades y departamentos de todo el mundo, mejoró los conocimientos de robótica un 25%. Hoy en día la informática ha mejorado mucho, al menos un 55% desde que se creó el primer robot. En el Reino Unido, Alemania y Suiza circulan robots mensajeros de 6 ruedas. Más adelante, se calcula que un 75% de los robots habrán mejorado. ¿Qué misterios y sorpresas tendrán? Los robots programables. Hoy en día podemos contar con unos tipos de robots que sirven para el trabajo, los experimentos y el ocio. Experimentos. Los robots programables especializados se utilizan para comprobar medios que podrían ser peligrosos. Trabajo. Hay muchos robots, sobre todo en la industria, que sustituyen muchas tareas humanas
y que hasta hablan con las personas. Ocio. Tanto como en el ocio como en la escuela, hay muchos robots controlados por aplicaciones que ayudan a entender mucho mejor el concepto de la robótica. Hola, yo soy Adriana y os voy a hablar de la manifestación de falta de materiales. En nuestro colegio, los alumnos y alumnas estamos un poco disgustados porque en sexto tenemos una nueva asignatura, Cultura y Práctica Digital, pero no tenemos los materiales para poder trabajar de forma adecuada. Lo que le pedimos a la Junta de Andalucía es que, ya que tenemos esta asignatura, nos dé o preste los materiales suficientes para poder practicarla. Para que quede claro, es como si a un albañil le pedimos que construya una casa sin ladrillo o cemento, o que una peluquera aprenda a cortar el pelo sin tijera. Bueno, ahora pasamos con el siguiente grupo. Bueno, nosotros somos Alba, Marco, Adrián, Claudia y yo que me llamo Kevin. Y os vamos a hablar sobre las Paralimpiadas, Olimpiadas y el Congreso de Historia. El Congreso de Historia es una actividad que hacemos todos los años, los terceros, cuartos, quintos y sextos, y trabajamos sobre lo que hemos dado en los trimestres. Este año, en el Congreso de Historia, vamos a trabajar las Paralimpiadas, Olimpiadas, haremos investigaciones, exposiciones, ponencias y un montón de actividades más. ¿Qué son las Olimpiadas? Son el mayor evento deportivo internacional en el que participan atletas de todas partes del mundo. Y me pregunto, ¿cuándo empezaron a participar las mujeres? En el año 776 a.C., en Grecia, nos damos cuenta de que durante mucho tiempo el deporte ha sido terreno completamente prohibido para la mujer. Y en el año 1900, por primera vez, participó una mujer en la Olimpiada. ¿Qué deporte hay en la Olimpiada? Estos son algunos ejemplos: atletismo, boxeo, equitación, lucha, voleibol, piragüismo, remo, tiro con arco, judo, tenis, esgrima, fútbol, gimnasia, saltos, natación, ciclismo, bádminton, baloncesto y balonmano. Y me pregunto, ¿por qué se llaman así? Son llamados así por celebrarse en la ciudad de Olimpia, Grecia. ¿Dónde se inventaron y por qué? Se inventaron en Grecia porque se inspiraron en los antiguos juegos que organizaban en Olimpia entre 776 a.C. y 393 d.C. ¿Y cuándo y dónde se celebran las propias Olimpiadas? Se celebran en Tokio, Japón, desde el viernes 24 de julio hasta el domingo 9 de agosto de 2020. Y ahora os paso con mis compañeros Adrián y Marco, que os van a hablar sobre las Paralimpiadas. Hola Adrián. Hola Marco. Adrián, me he enterado de que en el Congreso de Historia vais a trabajar las Paralimpiadas. ¿Me puedes explicar de qué van? Pues claro, Marco, los Juegos Paralímpicos son una competición internacional para atletas con todo tipo de distintas capacidades físicas, mentales o sensoriales, como amputaciones o ceguera. ¿Y cuándo empezaron las Paralimpiadas? Las Paralimpiadas empezaron en Roma oficialmente en 1960. ¿De dónde sale el nombre de las Paralimpiadas? Su nombre sale de los participantes con parálisis o paraplegia. ¿Por qué se celebran las Paralimpiadas? Para animar o ayudar a las personas con distintas capacidades para que se sientan integradas en la sociedad. ¿Me podrías decir alguno de los nombres de los deportes paralímpicos? El atletismo se juega con una persona al lado que va guiándole cuando tiene ceguera. El baloncesto se juega en sillas de ruedas. El fútbol 5 sentidos se juega con los ojos vendados y el público debe estar en silencio porque si no los jugadores no oyen el balón. Y por último, el goalball se juega en el suelo con los ojos vendados y con la mano. Las porterías son de media altura. Muchas gracias, Adrián. Qué interesante todo esto sobre las Paralimpiadas. Creo que ya sabemos algo más sobre las mismas. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Igual que a nosotros hacerlo. Y esperamos volver pronto antes de que se acabe nuestra época en el cole.